Cooperativa, 9 de la mañana. Cargado a la opinión. 4 miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café con Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 8 grados la temperatura actual, 20 la máxima que se espera para hoy en nuestra capital. Preparándonos ya para el 18 de septiembre, ¿verdad? Parece que va a estar bueno este fin de semana, al menos en la zona central, hoy más o menos, pero ya han anunciado unos días primaverales. Bueno, en La Serena, Coquimbo, 15 grados, la máxima será hoy, en Copiapó 19, en cielo parcialmente nublado, Antofagasta nublado, Iquique nublado, Arica nublado, con máximas de 18, entre 18 y 15 grados. Sol en Chillán y en Concepción con máxima de 16, 19 grados. Coyhaique, lluvia, 10 grados en la máxima, y en Talca casi totalmente nublado con una máxima de 15 grados. Bueno, eso es más o menos el pronóstico para este día. Recordemos que mañana, ya 18 de septiembre, llega la celebración, el Día de la Patria. Feriado irrenunciable, ¿no? Feriado irrenunciable, dice el exministro el exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, expresidente además de la Cámara de Diputados, socialista. ¿Cómo está, Osvaldo? Lo más bien, muchas gracias, buen día. A ver, ¿cómo es lo de los feriados? 18 y 19 son feriados irrenunciables. Ya. ¿Por qué el 20 es feriado? Porque coincide, como es sándwich, se le da ese carácter. Pero Ya. es irrenunciable, es feriado normal. Es feriado normal. Recordemos que eso es del primer gobierno de Bachelet, Sí. segundo, cuando se decidió que cuando caía, en segundo, ¿no? Exactamente. Cuando se caía, producía esta isla entre medio. claro, supongamos que hubiera sido martes y miércoles 18 y 19, el lunes hubiera sido feriado. Para que quede claro, porque me han preguntado Usted lo ha dicho brillantemente. muchas personas me han preguntado, ¿por qué el 20 es feriado? Ya. Como dice al inicio del programa, usted no solo se está luciendo, sino lo que está haciendo brillantemente. Se lo hizo un abogado laboralista. Claro, por eso. Estamos también con David Morales, el secretario nacional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Cecilia. ¿Todo Muy bien? todo ¿Sabe bien. bailar cueca usted, señor? Pero absolutamente. Pero tenemos el mismo Ahí- problema. ¿Cuál? La chupalla. No es fácil encontrar sombrero. Sí, pero yo bailo sin chupalla, bailo con Porque son muy cabezones. con un pañuelo y a veces sin pañuelo. Pero no lo diga así, que suena. Estamos también con David Morales, que es con Sebastián Izquierdo, ya lo había presentado, David. Sebastián Izquierdo, el director ejecutivo de Horizontal, el Centro de Pensamiento de Bópoli. ¿Cómo te va, Sebastián? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Tú sabes bailar cueca también? Algo sé, poco, pero sé. Algo. Oye, ¿vieron bailar al presidente anoche? Sí, Con la intendente. un pedacito. ¿Y qué les pareció? ¿Bailaron bien o no? Lo que pasa es que hoy día tenemos un problema con esto de la cueca, y es que se baila bien o se baila mal, pero hay una comparativa que es compleja, porque tanto Lagos Weber como Monkever son insuperables. Yo hacía tiempo que no veía a alguien bailar cueca que daba vueltas sobre sí mismo. Monkever, ¿lo vio? Daba vueltas sobre sí mismo, así que yo pensé que después del Lagos Weber ya era imposible. ¿Cuál pero- Monkever? Monkever, el de trabajo. El Ah, ministro, Nicolás. pues, Nicolás. pero dice, Es pero, que Está- también. es que todavía está mareado con el proyecto de Sí. las 40 horas. Sí. Eso es. oigan, pero dicen que Pero no el superó. presidente Piñera tampoco los logró superar. No. Es que hay problemas con el perno centro. Algunas personas tienen dificultades con Perno esto. centro. Oye, pero no le preguntaste Oiga, a Osvaldo pero si el- sabía el- bailar Yo bailo cueca. cueca. El- Sí, ¿sí? sí, Ya. bailo cueca. Eh, Y zapateo. Dale. No me mira así. Oye, esa indirecta que se tira. Pues dime, Ya. es que ella me mira de Ya. una manera que me pone nervioso. ya. Alberto Mayor, medio en 18. del Frente Amplio, ya ¿Y dónde llega está en Alberto? estos No, minutos, Siempre llega un viene poquito tarde. Viene atrasado. siendo que no hay nadie en las calles. Se quedó dormido. Dice que se confió por eso y en 5 minutos llega. El síndrome del Frente Bueno. Amplio es que llega siempre atrasado, pero jura que llegó primero. Eso sí que está bueno. Le está Oh, ya. le está Vamos. echando la endulzante al agua. Un poquito que. Bueno. La ñaca. Así comenzamos nuestro primer café. El primer café en cooperativa presenta
Red Salud, mejor salud para Chile. El plan es emprender. WOM, nadie te da más. Banco Estado Pequeñas Empresas y Postgrados Universidad Alberto Hurtado. Un grado más de pensamiento. Llegó Alberto Mayol, ¿cómo estás, Me estaban Alberto? pelando aquí. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Cómo era la frase? Que el Frente Amplio siempre cree... Ya. Pero el Siempre compañero de llega izquierda tarde. me dijo, traté de defenderte. Traté de defenderte al estilo de la izquierda. Casi me voy a las Bueno. manos. Oigan, ya, vamos a entrar con los temas y sin lugar a dudas tiene que ver con esta declaración que publicó el diario Folha de San Paulo ayer, esta declaración del empresario Leo Pinheiro, expresidente de la constructora brasileña OAS, que dijo en esta declaración, que es una declaración delación compensada, como se llama, que entregó más de 100 millones de pesos para la campaña de Michelle Bachelet y que este monto y este aporte fue solicitado por el expresidente Lula en el año 2013 y que fue pagado a través de un contrato ficticio firmado con la empresa Martelli y Asociados. Recordemos también que Martelli ha desmentido, o ha aclarado, mejor dicho, de qué se trataba este contrato, que efectivamente hizo este contrato, que era para trabajos, ¿no es cierto?, de estudios de suelo, estudios de paisaje en la región de los lagos, y él habla de 50 millones y los otros 50 millones, tengo entendido, no alcanzaron a pagarse. Bueno, esto ha generado todo un terremoto en el mundo político e incluso, bueno, la propia presidenta de la República se refirió a este tema. Escuchemos lo que dijo. Yo no he tenido nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa y la verdad es que me parece tan extraño que después de haber tenido él la oportunidad de haber hablado con la fiscal Chong si es que había algún antecedente de haber entregado su antecedente a la justicia chilena, ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como lo del puente del Chacao, que la verdad que fue adjudicado durante el gobierno de Sebastián Piñera, no durante el mío. Y yo, verdad, no me explico, no sé si acá hay otro trasfondo detrás de esto, de por qué ahora aparece esta información a través de la Folha de Brasil. Yo quiero insistir en lo mismo que he dicho siempre, no he tenido ningún vínculo con OAS. El fiscal nacional Jorge Abot incluso señaló que van a pedir antecedentes y que nadie está por sobre la ley. ¿Usted estaría dispuesta a declarar, por ejemplo, por oficio? Mire, me preguntaron esto mismo cuando era presidenta. Y yo dije, bueno, la justicia tiene que hacer su trabajo y nosotros vamos a colaborar como presidente y como gobierno en todo lo necesario. Bueno, extracto de las declaraciones de la expresidenta Bachelet, actualmente alta comisionada para Derechos Humanos en Naciones Unidas. Esta es una entrevista en Televisión Nacional a Iván Núñez, que estaba justamente allá por otros temas y justo aparece esto y le hace la pregunta Iván Núñez de Televisión Nacional de Chile, como decíamos. A ver, la primera reacción de un socialista, Osvaldo Andrade. Yo le creo a la presidenta, no tengo ninguna duda al respecto y quisiera plantearlo de la siguiente manera. Este señor Pinheiro, que es un delator compensado, como se quise señalado, dice que a él le hizo una solicitud el expresidente Lula. Sí. Lula niega aquello y dice y Pinheiro dice que Lula lo habría hecho a partir del presidente Lagos y el presidente Lagos niega aquello. O sea, ambos expresidentes niegan lo que señala el delator compensado. Bachelet, lo acabamos de escuchar. Martelli dice que a él le encargaron una pega en su condición de geógrafo. Dice que hizo la pega, que no se la pagaron toda completa porque la empresa empezó con... Entonces, yo no creo que las cosas... Este es un proyecto que además se adjudicó durante el gobierno anterior al presidente Bachelet, que fue el gobierno del presidente Piñera. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se hicieron gestiones incluso para sacar a OAS de este contrato. Y yo fíjese que, bueno, estamos en el 18, uno se pone más creativo, pero a mí me llama la atención, fíjese, que en un momento en que está esta controversia de la directora de Derechos Humanos
con el gobierno de Brasil a propósito de temas de derechos humanos, surge esta filtración, porque hasta ahora no conocemos el texto de la declaración, toda vez que todavía no ha sido autorizada su salida, porque todavía no se formaliza lo de la delación compensada. Me llama la atención y voy a recurrir a un filósofo, un señor de apellido Fica. Es sospechosa la es sospechosa. Bombo Fica. Gracias. Bueno, recordar lo que dijo el expresidente Ricardo Lagos también, porque la declaración habla de que esto se habría hecho en una conversación que Lula más o menos dijo a Ricardo Lagos: por favor, haz algo para entregar este favor a OAS. En fin, ¿qué es lo que dijo el expresidente Lagos? Esto es lo más insólito que me ha pasado. Por supuesto, lo que se refiere a mí es bien claro. Nunca he hablado de plata con Lula. Pregúntenle a Lula para que vean. Y en una breve conversación es todo lo que ha dicho, y no niega totalmente, por supuesto, y que es lo más insólito, punto. Nunca he hablado de plata con Lula, así que hasta ahí llegó la versión. También comentó la versión de Piñeiro, que es un señor que dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Pregúntenle al señor Lula si él ha hablado de platas conmigo, no le puedo decir más yo. Ahí está, entonces. A ver, otras reacciones, veamos qué opina acá Sebastián Izquierdo. Bueno, yo creo que el tema es muy delicado. En nuestro país los aportes a la política desde el extranjero están prohibidos, y por lo tanto yo creo que todas las personas tenemos el derecho a la presunción de inocencia, pero claramente esto tiene que ser investigado. Porque si esto fuera cierto, en realidad tendríamos un problema bastante grande, que esto estaría en las más altas autoridades de presidentes de Chile, expresidentes de Brasil, y por lo tanto pensamos que esto debiera investigarse con la máxima seriedad. Vemos que el fiscal Abbott ya está solicitando la información, e incluso él tenía conocimiento el 14 de septiembre, previo a esta filtración. Y por lo tanto creemos que deberíamos dejar esto en las manos de la justicia y escuchar muy claramente cuáles son todos los argumentos de ambos lados. Alberto Mayol. Hay una parte que es obvia en esto, que efectivamente que es un tema que es judicial, o sea, hay una verdad judicial que hay que construir y hay que esperar a aquello. Respecto a si uno cree o no cree, ya es otro tipo de resorte. Yo creo que lo que me parece interesante a mí de toda la situación, bueno, hay cosas medio inverosímiles en la historia. Reconozco que creo que de entrada es bastante inimaginable que Ricardo Lagos pida plata para Michelle Bachelet. O sea, eso es, cualquier persona que sabe un poco de política en Chile sabe que ese no va a ser el camino, y es bastante impensado que directamente un presidente de la República como Lula, supongamos que incluso es cierto que va y pide aporte y qué sé yo, lo haga directamente. Son cosas inverosímiles, están fuera de todo contexto político serio, digamos, incluso un contexto corrompido, digamos, no ocurriría de esa manera. Por tanto, hay un relato que es medio inverosímil. Pero más allá de eso, yo creo que hay que entender una cosa que es bien simple. De lo que sabemos del caso Odebrecht-OAS, que en Chile solamente aparece como OAS porque Odebrecht no tuvo participación más allá de un par de años en los 90 con una empresa y nada más, de lo que sabemos del caso, ¿ya? Lo que sabemos es que en el fondo el Brasil, como país que tenía que estar a cargo en el fondo de Latinoamérica desde el punto de vista de esta nueva configuración de potencias internacionales que finalmente fracasa, digamos, de los BRICS, Brasil empieza a tomar control o más bien a conquistar y seducir las élites latinoamericanas de izquierda y de derecha a través de la vía de las empresas, que a su vez se financiaban en esos mismos países a través de negocios. Eso es lo que sabemos, ¿no? Lo otro que sabemos es que los aportes de plata en política son muy importantes, porque resulta que la política es bastante cara y que efectivamente los números no suelen cuadrar respecto a lo que hacen las personas, los candidatos, qué sé yo, respecto a las platas que se declaran. O sea, eso cualquiera que
que haya estado en política 5 minutos se da cuenta que las platas que se gastan son más o menos importantes. Seguramente no caricaturescamente como muchos se imaginan una cifra, pero sí bastante más de lo que legalmente se puede y bastante más de lo que normalmente se declara. O sea, eso es bastante claro. Y por tanto, ahí hay un tema que siempre va a estar dando vuelta. Y desgraciadamente en Chile quedamos con varias heridas de por medio en todos estos temas. Y eso lo que me parece importante es saber que los antecedentes es que no se investigó suficientemente las donaciones de plata, porque el Servicio de Impuestos Internos se negó a poder entregar los antecedentes a la Fiscalía anteriormente, y esas donaciones corrían para todos lados políticamente, y no se investigaron muchas otras situaciones anteriores que involucran a toda clase de autoridades políticas en Chile. Lo interesante es que justamente sí, efectivamente es interesante que salgan en una fecha determinada, en un momento determinado, en una situación determinada del gobierno, y da la impresión, y de hecho Michelle Bachelet lo entiende así, lo dice así, y además le dice, y ojo, que de lo que se sabe de OAS, de lo que sí se sabe de OAS, es que tuvo algo que ver con el puente del canal de Chacao, donde nosotros no tenemos nada que ver. Entonces hay una disputa política en ese sentido, claro. por otro lado. Una de las interpretaciones es que ellos querían de alguna manera garantizar que este nuevo gobierno, si es que se tenían que ir del país, lo hicieran de la manera menos onerosa. Claramente no lo lograron. Bueno, pero esa es una de las interpretaciones. Les cuento que está el diputado Coloma al aire, los está escuchando. Ya vamos con el diputado David Morales. Sí, bueno, yo lo dije ayer en esta misma radio, y es en la misma línea. Esto es muy extraño. Es muy extraño que una persona haya recuperado mágicamente la memoria después lleva años declarando el señor Piñeiro, y hoy día recupera la memoria, se filtra, y además se filtra. Justamente en un contexto en que la expresidenta, hoy día alta comisionada de Derechos Humanos, está con una disputa claramente por los temas de derechos humanos con este gobierno. Además él se acoge a esta figura de la delación compensada. Además inventa una historia que es bien extraña, porque en el fondo es como tratar de vincular a la mayor cantidad de gente posible. Entonces mete a Lula, mete a Lago. O sea, yo de verdad que no me imagino al presidente Lago pidiendo plata para campañas políticas, y de la forma además en que se señala. Entonces le pega a Bachelet, le pega a Lago. Es como es bien inverosímil esta cuestión, y le resta toda seriedad, porque yo comparto lo que decía Alberto, que los temas de financiamiento, y Sebastián parece que también lo señaló, los temas de financiamiento irregular de la política son temas graves, y obviamente que la opinión pública tiende a creer las cosas que se dicen, pero esta cuestión es tan absurda, y es una historia tan alambicada que se genera, y además uno perfectamente también podría decir, a lo mejor lo que está haciendo este señor es tratando de involucrar a Chile precisamente porque no pudieron mantener el contrato en el segundo gobierno de Bachelet. O sea, yo creo que más bien puede ser una venganza que una declaración en el fondo bastante más verosímil. Bueno, los diputados de Chile Vamos, ayer Paulina Núñez de Renovación Nacional y Juan Antonio Coloma de la UDI salieron a cuestionar duramente a la oposición. Han dicho que es el caso más grave de corrupción descubierto en Brasil, el tema de Lavallato, ¿verdad? Y que si esto se confirma y se prueba, estaríamos ante un hecho gravísimo. Estamos en contacto ya al aire con el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia, un saludo para ti y para toda la gente que está en el panel. A ver, usted dice en su momento, cuando fue el tema de la financiación de la política chilena, las boletas trucha, como se le llamó, y todo lo demás, la financiación irregular, como se le llama, usted en ese momento reconoció, ¿no es cierto?, que esto era transversal, que era algo que se hacía, y de hecho se propició una nueva ley para cambiar todo este modus operandi. Ahora, en este caso en particular, ¿por qué ustedes salen a cuestionar tan duramente? Recordemos que ustedes trataron de hacer la comisión investigadora OAS 2 y que tampoco tuvieron buen resultado. A ver, ¿en qué está ahora su postura? A ver, primero decir que tal como tú dices, efectivamente,
el año 2014, 2015, nosotros señalamos que había un financiamiento regular de la política que era transversal, cuestión que quedó meridianamente confirmada, además, ¿no es cierto?, por todos los antecedentes que obraron en la justicia durante muchos años. Lo que sí, ninguno de estos casos hablaba de financiamiento internacional. Eso es lo primero, cuestión que aquí sí hubiese o sí estaría ocurriendo. Segundo, este señor Piñeiro no es una persona que habla a pito de nada, ni más ni menos que una persona que ha destapado, porque lo pillaron, todo el caso OAS Odebrecht, que terminó con la destitución de 2 presidentes en Brasil, terminó con la destitución de presidentes en Perú, y ha terminado con repercusiones a lo largo no solo de América Latina, sino que en otros países también. O sea, es un caso grave y el señor Piñeiro no es una persona común y corriente, no lo es así. Tercero, nosotros hicimos una comisión investigadora el año, no recuerdo si fines de 2016 o principios del 2017, donde le pedimos a todas las personas que estuvieron involucradas en el financiamiento de la campaña de la expresidenta Bachelet, Giorgio Martelli, el presidente del Partido Socialista, las personas que habían participado en la pre-campaña de la presidenta Bachelet, y ninguno de ellos ni siquiera pudo ir o quiso ir, porque no eran funcionarios públicos, a declarar a la comisión investigadora OAS. Por lo tanto, nosotros no teníamos en ese momento además la información del señor Piñeiro. Hubo una delegación de parlamentarios de Chile Vamos que viajó a Brasil, precisamente en la búsqueda de esta declaración, porque como Chile no tiene tratado el que tienen Perú y otros países, ¿no es cierto?, la delación compensada, este señor nunca había querido hablar de Chile. Aquí, más allá de que quién le dijo a quién habló con quién, aquí hay un tema que nosotros, y lo voy a decir responsablemente, sospechábamos con anticipación que podía haber pasado. ¿Por qué? Porque fue un modus operandi que ocurrió con muchos candidatos de la izquierda latinoamericana. Y quiero hacer un pequeño paréntesis además con el caso del puente sobre el canal del Chacao. Aquí lo que hubo no fue que sacaron a OAS del contrato. Eso no es así. Aquí lo que hubo es que OAS, cuando quiebra, intenta salir del contrato, porque ellos eran los financistas de esta obra, y ese salir del contrato lo hicieron desde nuestro punto de vista en forma bastante provechosa. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue que se fueron moviendo todos los plazos de la licitación para que ellos alcanzaran a salir de la forma que los castigara económicamente menos. Claro. Y eso es algo que yo creo que efectivamente hay que investigar, que le preguntamos al ministro Undurraga, que fue, para ser honesto también, el único que fue a declarar a la comisión investigadora que no tenía la obligación de hacer, el único que fue, él señaló las condiciones, yo creo que salió en forma ventajosa, pero ahora dejemos que sean los tribunales. Y para esto, a nosotros nos deja bastante tranquilo, esperanzado, mejor dicho, que el fiscal Abbott ahora sí quiera pedir esta información, que la fiscal Chong pueda tener acceso a esta declaración, que no la tuvo en su momento, y que se pueda investigar. Si al final, cuando hablamos de financiamiento internacional de la política en Chile, creo que eso es lo que lo hace particularmente complejo, eso es lo que lo hace particularmente grave. A ver, Osvaldo Andrade, recordemos, usted, diputado, le pidió ayer justamente al Partido Socialista, lo emplazó que se pronunciara a la expresidenta Bachelet. La expresidenta Bachelet ya habló, el Partido Socialista... Yo lo emplacé a... No, el diputado Coloma. Ya. Entonces, a ver, ¿qué le contesta usted al No, diputado yo no tengo Coloma? nada que contestarle al diputado Coloma. No. ¿Qué opina del...? No tengo opinión. A ver, David Morales. Me da lo mismo lo que diga. David Morales. Sí, bueno. Él sabe de financiamiento, así que... Sí, lo que pasa es que aquí la verdad es que empezar a rasgar vestiduras, yo creo que la derecha tiene harto que ponerse colorado, Juan Antonio, respecto a los temas de financiamiento ilegal, por lo tanto tendrían que ser bastante más responsables. Sobre todo tú que estuviste en el Ministerio de Obras Públicas en el gobierno de Piñera 1, pues entonces debes tener de primera fuente los datos de la licitación cuando precisamente OAS entra al contrato. En el gobierno de Bachelet, de acuerdo a la información que entregó el propio ministro Undurraga y el equipo de asesores del día de ayer, no se pagó ni un solo peso a la empresa OAS. Es más, se sacó del contrato por insolvencia económica y por falla en el diseño. Entonces, creo que esto de tratar de generar un manto de duda, lo único que hace es emporcar más la actividad política, que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Tú dijiste que el señor Leo Piñeiro no es una persona cualquiera. Efectivamente, no es una persona cualquiera, es el principal
corrompedor, por llamarlo de una manera, de la política brasileña. Entonces, yo no sé si estamos en condiciones de confiar en ese tipo de personas que además inventan una historia bastante alambicada, por decirlo menos. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso. Hay que dejar que la justicia haga la pega que tiene que hacer, que es investigar, pero tratar de sacar un provecho, tratar de sacar un pequeño provecho de esta situación. Al final puedes terminar en el fondo bastante más complicado, porque esto es una cuestión bastante transversal. ¿Diputado? A ver, que el diputado Andrade, no quiero opinar, legítimo, solo que parte... Ex diputado. Perdón, del exdiputado Andrade. Pero los nexos o las conversaciones o la carta que firma la plana mayor, creo que él no, para ser honesto, pero la plana mayor del Partido Socialista respaldando a Lula en su momento, yo no. Bastante, por eso digo, creo que no. Es bastante evidente respecto a la relación que existía entre el Partido de los Trabajadores y el Partido Socialista. O sea, eso no es un hecho desconocido. Segundo, ya que le hubiesen, como dice el ex gobernador David Morales, que le hubiesen pagado a OAS, ya sería el colmo nomás. Si es una empresa que quebró por insolvencia, lo que yo estoy señalando son las condiciones a través de las cuales la empresa OAS pudo salir del contrato. Pero también podrías contarnos la forma en que entró al contrato, Juan Antonio, si tú eras funcionario del MOP en el gobierno de Piñera 1 cuando se licitó el puente Chacao. Por eso hagámonos en el fondo cargo de todo. Pero David, te respondo en 30 segundos. Fue por lejos la oferta más barata que había. Y obviamente cualquier gobierno, yo no estaba en esa licitación, ni mucho menos, pero no me importa, cualquier gobierno hubiese preferido la oferta más barata. Eso es un hecho, esto fue aprobado hay evaluaciones técnicas aparte del dinero, pero... A ver, de a uno, por favor, si no se entiende. Esto fue aprobado por la Contraloría. Normalmente el más barato, el más era la más barata. Sí, una pregunta... De a uno, por favor. Deje terminar, sí, ni un problema con escuchar. Era la más barata, por lo tanto, obvio que había que adjudicarlo. Lo que yo señalo es, y aquí revisen ustedes mismos, si hay hasta recortes de prensa sobre el tema, la forma en la que sale. Y eso es lo que yo quiero, y aquí yo comparto con lo que dice David Morales. Aquí dejemos que la justicia investigue. Si eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Eso es lo que nosotros no habíamos logrado, para ser honestos, porque no existía ningún antecedente, ninguna declaración, cuestión que ahora aparentemente existiría. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros reclamamos durante mucho tiempo que había una forma distinta, que se juzgaba un tipo de... Se nos cortó la comunicación con el diputado Coloma, justamente que estábamos hablando. Vamos a ir a comerciales y a la vuelta seguimos, ¿les parece? Seguimos en el primer café de hoy. Estamos con David Morales, Sebastián Izquierdo, Osvaldo Andrade, Alberto Mayol y con el diputado Coloma, que está a través del teléfono. Estábamos hablando del caso de las acusaciones o de la declaración de este ex empresario de OAS, donde dice haber entregado 100 millones de pesos para la campaña política de Michelle Bachelet. Ahora, esto se entregó cuando ya había asumido la presidenta, la expresidenta, después de la campaña, y se lo habrían entregado a Giorgio Martelli, que él, recordemos, dijo que ese dinero era un contrato que había hecho para unos estudios de suelos y del paisaje en el sur. Bueno, el diputado Coloma, recordemos, ellos tienen un antecedente de haber querido realizar esta comisión de investigación investigadora de OAS 2, y es una de las personas, junto a la diputada Paulina Núñez, que salieron a cuestionar muy duramente a la oposición por este caso, que consideran, si es cierto, el más grave que podría haber ocurrido en Chile. Alberto Mayol, tú estás por hacerle una pregunta al diputado. O sea, sí, yo creo que la pregunta es súper simple. ¿Por qué esto es el caso más grave si existe, insisto, el conjunto de fenómenos de financiamiento que podremos resumir fundamentalmente, pero no exclusivamente, en las empresas Penta y SQM, que no se quisieron investigar porque el Servicio de Impuestos Internos se ha negado sistemáticamente en todos los gobiernos a entregar los antecedentes, y la Fiscalía considera que no tiene las competencias para poder investigar sin la denuncia del Servicio de Impuestos Internos.
si tu compromiso, Juan Antonio, es un compromiso con los temas de corrupción o hay un tema donde OAS y nada más es lo importante? No, para mí es por lejos el mayor caso más complejo, porque sería el primer caso de financiamiento internacional de la política interna a través de empresas, en este caso una empresa brasileña. Eso es lo que lo hace, de mi punto de vista, por lejos el caso más grave. Creo que salta a la vista, además, ¿cuál es el motivo? Mira, y aquí lo que nosotros estamos pidiendo es una cosa, es simplemente que se investigue. Yo me imagino que tú también estás de acuerdo, que se investigue. Mire, si al final lo que nosotros hemos pedido desde el día 1 es eso, no teníamos el dato concreto, la declaración concreta, que ahora sí estaría en poder de los tribunales brasileños, que nosotros esperamos que el fiscal Abbott pueda tener conocimiento y que la fiscal Chong, que ha investigado estos hechos, pueda... Es que Juan Antonio, el punto es que Alberto. El punto es cuánto le agregamos valor a la conversación, que se investigue, es algo que todos deseamos y nos parece que es pertinente. Aquí hay una serie de inconsistencias políticas, cualquiera que sabe un poco política entiende que la diferencia entre Ricardo Lagos y Lula es significativa, porque la vinculación de Lagos con Cardoso, uno de los peores enemigos de Lula, es una distancia enorme. Entonces hay una serie de cosas que son inconsistentes, pero efectivamente que se investigue está muy bien. Ahora el punto de fondo es por qué esa misma actitud de que se investigue, no en esta cruzada que tú comienzas, por qué no se va también a todos los otros casos de financiamiento, a los pagos que se hicieron con platas de empresas privadas a personas que prestaron servicios en campaña, o los pagos que se usaron de campañas para pagar cosas en empresas privadas de ciertos personeros. O sea, está lleno de historias aquí que nadie se ha puesto tan interesado en esta investigación. Entonces me parece importante que eso se aclare. Lo que pasó con el caso Penta también llegó a un punto en el cual ya no se investigó más. Entonces, de verdad, me llama la atención el cambio de doctrina. La UDI del 2015 fijó una doctrina, eso está en prensa, que fue la doctrina de que ya los temas de financiamiento se dejaban de lado y no era un tema. Esto retoma ahora, ¿es un tema particular por el tema de Michelle Bachelet o hay una búsqueda real de poder abrir el naipe al respecto? A ver, nosotros siempre dijimos desde la UDI, y tienen que haber 500 declaraciones en el mismo sentido, que nosotros pedíamos que hubiese igualdad de condiciones en la forma en la que se investigaba. Aquí nosotros nunca dijimos queremos que se oculte nada, queremos que se investigue, pero que se investigara todo. Y ese todo es lo que no estaba ocurriendo. Bueno, la igualdad de condiciones la obtuvieron, a nadie se le investigó. Ahora, la pregunta es por qué ahora que ya empataron el partido, ahora van por el gol al último minuto. No, si aquí no se trata de goles, estos son puras malas noticias. O sea, aquí nadie está haciendo un gol. La presidenta Bachelet, expresidenta Bachelet, ya está ocupando un cargo, por lo tanto aquí no se trata de un gol, se trata simplemente de que nosotros cuando intentamos sacar adelante la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, se nos bloqueó completamente. Todas las personas a las que invitamos, porque no eran funcionarios públicos, rechazaron asistir. Nosotros le pedimos a la fiscal Chong, parlamentarios chilenos fueron a Brasil, le pedimos por escrito y al fiscal Abbott. Y ahora lo que hay es simplemente una declaración nueva que no teníamos, cuestión que evidente porque y que nosotros decimos, ¿sabe qué más? Ahora el fiscal tiene la posibilidad de pedir que se investigue a fondo y queremos que se haga. Eso es que oficialmente no tenemos la declaración, hay que decir que oficialmente por eso digo, y nosotros queremos que ahora pueda tener acceso la fiscalía, no a través de una filtración, sino de una copia formal del documento para que se pueda investigar. Diputado Coloma, quería saber si usted está de acuerdo, por ejemplo, con los dichos de José Antonio Cast, que incluso llegó a pedir la renuncia de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Aquí lo primero, y voy a ser bien responsable también, yo creo que hay que defender la presunción de inocencia. Partamos por eso, yo no puedo pedir la renuncia a alguien que no está comprobado a través de la justicia que cometió un delito. Yo he defendido la presunción de inocencia desde el día 1 y lo voy a seguir haciendo, no porque sea expresidenta Bachelet no lo voy a hacer. Ahora, ¿que sería un hecho grave si se comprueba? Claro que sería un hecho grave. Pero esperemos primero la investigación. Eso es lo que estamos pidiendo. Que se investigue, que se llegue al fondo, que se pueda tener acceso a esto, porque cuando decía antes que el señor Leo Piñeiro no es una persona cualquiera, es porque la información que ha dado respecto al financiamiento en otros países ha resultado ser verdadera, hasta al menos hasta donde yo tengo conocimiento. Por eso es importante, por eso defiendo la presunción de inocencia y pido que se investigue, y me parece bien, y espero honestamente que tanto la fiscal Chong como el fiscal Abbott puedan tener conocimiento de esta declaración
y saber qué fue lo que efectivamente ocurrió con la empresa OASI. Ahora, diputado, usted hace un momento atrás, tengo entendido, habló de 2 presidentes de Brasil destituidos por el tema de corrupción ligado a Odebrecht. En todo caso, ¿a quién se refería? Porque Dilma Rousseff no fue destituida por eso. Tiene razón. No ocupé las palabras exactas. No, Temer sí. Es lo que hay, un tema de la forma en la que sale Lula, en definitiva, y la forma en que sale Dilma. Temer sí. Salen por esto. De hecho, reconozco que la forma en la que lo dije, para no equivocarme, no es la exacta, pero sabemos cuál es. A ver, seamos claros en el caso brasileño. El único que salió por caso de corrupción es Temer, que fue puesto porque supuestamente, para la opinión pública, porque no fue así la denuncia que se hizo, la denuncia fue una cosa bien absurda, digamos, pero la denuncia que se hizo contra Dilma era una cosa, lo que se dijo en prensa fundamentalmente a nivel mundial es que tenía que ver con corrupción, y se pone a Temer, que estaba sí o sí metido en los casos de corrupción, se sabía desde entonces, y que después termina entonces efectivamente ya siendo destituido por esa misma razón. Por tanto, irónicamente, el único que estaba metido no es ninguno de los mencionados. Bueno, pero no es tan irónico porque en este momento Lula no está preso en Brasil por nada, precisamente por temas ligados a la corrupción. Para que la gente entienda, Lula está por un departamento en un caso de corrupción de miles de millones de dólares por toda la región. Supuestamente el líder de todo esto se llevó un departamento, para que entendamos la magnitud de la historia. Bueno, quería preguntarle por último al diputado Coloma, ¿no? Respecto hasta dónde cree usted que van a llegar con esta, no sé si van a tratar de hacer una nueva comisión investigadora, y si qué opina de las ciertas interpretaciones que se han hecho, incluso el propio Osvaldo Andrade decía recién que le parece sospechoso que justo ahora, después de el encontrón que tuvo el presidente Bolsonaro a propósito de los dichos de la alta comisionada, aparezca esto. La propia Michelle Bachelet también dijo que le llamaba la atención que justo ahora. No, es una persona que está declarando constantemente. A mí no creo que puede ser una interpretación de él particular, pero no. Yo creo que este es un tema que se ha ido destapando con los años en toda América Latina. No, honestamente no creo que sea por eso. No. Una pregunta: ¿qué gana además este señor? Probablemente nada. Quiero plantear otra cosa. Delación compensada se llama la figura. ¿Sabes lo que gana, diputado? Que el señor Piñeiro ya no está en la cárcel, está en libertad. Con libertad. Por eso ya está en libertad. No es poco. No es poco. Es que ya está en libertad, por eso mismo. Sí. Ya ha tenido beneficios. Y no se la dieron para pasar el 18 porque en Brasil no es feriado. Ya, imagino que no. No, diputado, y lo que está diciendo es una cosa. Presentamos un proyecto de ley que establece la delación compensada para poder, porque parte del problema que teníamos es que Chile no tiene la figura de delación compensada. Nosotros presentamos un proyecto con la diputada Núñez que sabemos que no va a ser extensible a este caso particular, pero creemos que este es el momento también para que en Chile podamos legislar sobre la delación compensada, para que casos que vengan a futuro, esperemos que no, pero de este tipo o de otro tipo de delitos que se pueda cometer, puedan las personas acogerse a esto para poder investigar a fondo. Esto creo que es un tema donde la legislación chilena está atrasada y esperamos poder modernizarla. Muy bien, le damos las gracias al diputado Juan Antonio Coloma por conversar con nosotros. Que esté muy bien, diputado. Igualmente, que esté bien, Cecilia. Chao. Yo solo quería agregar, a ver, Osvaldo Andrade, si usted me lo permite, que la primera caso de financiamiento de la política en Chile fue hace muchos años atrás, cuestión que además está reconocido y documentado al Mercurio, y a propósito del debate que teníamos la otra vez sobre la libertad de prensa. Desde el exterior. Desde el exterior, particularmente desde Estados Unidos, ¿no? Eso le permitió al Mercurio salir de sus problemas financieros y dedicarse a todo lo que el mundo sabe que se dedicó, que fue al golpe. Y a propósito de la presencia de personas en las comisiones investigadoras, yo quiero decir que yo participé en la comisión investigadora de esta investigación que se hizo en los paraísos fiscales, y a pesar de ser invitado a esa comisión, no concurrió ni el señor ni Sebastián Piñera ni su señora, estando también invitado, para que veamos que las cosas son como son. A ver, Sebastián Izquierdo. Bueno, yo creo que esto es totalmente malas noticias para todo el país. Es una situación muy grave que claramente que posturas como la de Juan Antonio Kast
José Antonio Kast no aportan al debate ni tampoco a quienes niegan sin haber investigado esta situación. Yo creo que esto debe ser un llamado de atención para que esto se investigue. Debemos recordar que OAS también está involucrado, recuerden, hace un tiempo atrás con MEO, Marco, sí, que fue sobreseído finalmente. No, de una de las sí. dos. Él estuvo acusado por fraude tributario y fraude al fisco, y hoy día está abierto todavía el de fraude al fisco. Por lo tanto, ya existe una cierta vinculación de OAS con el uso de jet privado para campaña. Y ahí donde yo creo que el llamado en realidad es no descartar ninguna hipótesis, sino que más bien investigarla. Claro. Puede sonar muy rara la situación, etcétera, pero digámoslo que cuando existe corrupción, la situación per se es rara. En un Estado de Derecho, la forma de enfrentar estas cosas cuando uno tiene genuino interés porque las cosas se investiguen, es presentando denuncias o presentando querellas, pues. Si así uno se hace parte de la investigación. Entonces, cuando se dice, este es el caso más grave de todos los que hemos... Por eso yo no quise opinar hace un rato atrás, este es el caso más grave. Bueno, y que presenten una querella, pues. Discúlpeme, yo como presidente, perdone la autorreferencia, cuando surgió el tema Penta, yo era presidente del Partido Socialista, nosotros presentamos una querella ante el juzgado del crimen y obtuvimos sentencia, no la que nosotros esperábamos, pero obtuvimos sentencia, y sentencia condenatoria. Así se hace uno parte en serio de una investigación, y no solo pregonándolo, y si decir hay que investigar, claro, y bueno, ¿y por qué uno no se hace parte de esa investigación? Y colabora con la investigación, acorta prueba, y asume los costos de por supuesto, asume los costos de que de repente sale para atrás también. No emplazo con esto, por favor. Lo que digo es que simplemente me hago cargo de aquellos que le dan tanta gravedad a estas cosas. Bueno, para eso están los tribunales, pero uno puede coayudar, pues, como ciudadano. Ahora, ¿cómo ha recibido esto que sea presunción de inocencia o no, es un golpe político igual para el Partido Socialista, que ya venía con un problema por la polémica con el tema San Ramón y los dichos de la vocera, por la supuesta, ¿no es cierto?, relación del Partido Socialista con el narco, ¿se acuerdan todos ustedes? Bueno, en fin. Sí, pero a mí me gustaría que me explicara un poquito más esta asociación que está usted haciendo para poder responderle más generalmente esto del San Ramón, la vocera. No, ahora digo lo que ha vivido el Partido Socialista en el último tiempo, y esto teniendo en cuenta que la expresidenta Bachelet es de Partido Socialista, ¿cómo impacta esto al partido? La presidenta Bachelet es una figura mundial que trasciende, permítame responderle, que trasciende al Partido Socialista. Si la presidenta Bachelet es un orgullo para Chile. Cuando uno escucha a José Antonio Kast decir lo que dice, lo único que trasunta es odio. En política uno no puede operar desde el odio. Lo digo con mucho cariño. ¿No? Es odio. Hay aquí un odio instalado respecto por esta vieja cosa de la oligarquía chilena. ¿Ah? Entonces, si es genuina la presunción de inocencia, asumámosla como tal. Pues, ¿por qué tenemos que...? Hay que presumir la inocencia, pero mire, ¿cómo impacta? Por favor, ¿de qué estamos hablando? El Partido Socialista le cree a la presidenta es una digna militante del Partido Socialista, estamos felices de la connotación que tiene en el mundo, estamos felices que la figura más importante en el mundo, en septiembre hemos constatado que Salvador Allende sigue siendo la figura más importante en el mundo de Chile, y fíjese que es socialista, les sigo contando. Entonces, que San Ramón da lo mismo. Por favor. No. La dimensión de las cosas es de una naturaleza tal que juntarla ya me parece un despropósito. Por eso me permití preguntarle, claro, con el cariño. Me refería, ayer, por ejemplo, Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, inmediatamente salió a reaccionar, dijo, pongo las manos al fuego por la expresidenta Bachelet. El Partido Socialista felicito a Carlos Maldonado. Se demoró un poco el Partido Socialista. ¿Por qué? Usted me escucha, a ver, perdón, si yo no soy dirigente del Partido Socialista. Bueno, pero es socialista y conoce muy bien lo que pasa en el partido. ¿Y usted escuchó lo que acabo de decir? Felicito a Carlos Maldonado. Sí, lo escuché. Pero a buen entendedor, pocas palabras, pues. Si estoy diciendo que felicito a Carlos Maldonado, me habría encantado también felicitar al presidente del partido, pero a buen entendedor, pero es un poco más lento el presidente del partido. Claro, ¿qué quiere que le diga? Debía haber sido el primero, pues. ¿Quiere que se lo diga así? Sí. Bueno, se lo digo así. Ya. Debería haber sido el primero, por supuesto, en reaccionar, y no fue el segundo? así. Después de Maldonado. ¿Quién fue el segundo?
¿Fue Lizalde el segundo, no? ¿Sí? No. ¿Quién fue? Yo. David Morales. Eso para que usted vea cómo Secretario Nacional de la Democracia Cristiana. Eso le demuestra cómo la figura Bachelet trasciende el socialismo. Va mucho más allá. Yo lo noto en su cara. David Morales, ¿qué opinas sobre esta... ¿Sobre el Partido Socialista? Sí. No, la verdad es que uno acostumbra a no opinar de los partidos aliados que han sido amigos, entonces la verdad es que somos amigos. ¿Somos amigos o no somos amigos? No, hablando, o sea, yo creo que a ver, el tema de yo creo que reiterar nomás lo que hemos dicho respecto al tema de la presidenta Bachelet, que yo no encuentro que a esta altura ya es bastante absurdo, pero bueno, pero hay que dejar que se investigue. Lo que está haciendo Coloma fundamentalmente es el derecho a pataleo, porque en el fondo él y la diputada Núñez probablemente les dijeron, oye, esto hay que reaccionar, no hay que dejarlo pasar, pero en el fondo, pero creo que lo relevante es que en definitiva hay que darle la seriedad a las denuncias que son serias. O sea, a ver, yo creo que lo que Alberto, hay una cosa que es súper, para que transparentemos cómo funciona esto en términos políticos. O sea, cuando van con una filtración específica, 2 diputados en específico, es que hay una coordinación previa. O sea, no es que le llega justo a esos 2 diputados la filtración, sino que hay una filtración que van a denunciar X personas y toman la decisión de si lo hace alguien que está muy arriba, un vocero de gobierno, una cosa así, o un presidente de partido, o si va a hacerlo un senador, o si va a hacerlo un diputado. No te entiendo, Alberto. ¿A qué te refieres? ¿Qué filtración? Se va a hacer la denuncia a partir de una filtración y van a salir 2 políticos, 3 políticos, quienes sean, a respaldar esa denuncia. Que fue publicada por el... Que fue publicada, pero tú vas a salir con algunos a que van a ser los activos, digamos. Y esos activos se definen políticamente en una coalición. La coalición definió a 2 diputados que no tienen costo, es decir, a 2 personas que no tienen una trayectoria muy relevante y por tanto si les va mal no pasa nada, esa es la verdad, ¿no? Y que en política que mandan entonces del fondo a ladrar. Esa es la idea siempre en política. ¿Pero tú crees que es una decisión de la coalición de Chile Vamos? Bueno, obvio, o sea, no, evidentemente, no incluyo, y lo digo claramente, no porque está acá, no incluyo Evópoli, porque en estas cosas de Evópoli normalmente no tiene nada que ver con el comportamiento de René y la UDI, digamos, eso es otra historia. Además no sale nadie de gobierno porque el contrato, todos sabemos en qué periodo se hizo, pues. Sí, pues. Entonces, pero salen 2 diputados que van a ver cómo funciona esta cosa porque le van a pegar a Michelle Bachelet. Ahora, si tú tuvieras certeza absoluta y quieres de verdad esto es una claridad absoluta, meridiana sobre el tema, mandas a alguien que pueda pagar costo, porque sencillamente esa persona no va a pagar el costo porque la cosa es verdadera y va a poder voltear en el fondo a la figura que quieres atacar. Eso es la historia. De manual. A ver, Sebastián Izquierdo, ¿qué opinas tú de esto? De esta teoría de Alberto Mayor. No, yo creo que es igual de inverosímil que toda la situación que hemos conversado, entre la conversación entre Lula, Ricardo Lago, etcétera. Yo creo que esto es básicamente son 2 diputados que legítimamente están pidiendo que se investigue. Hemos observado esto no solamente en septiembre de este año, sino que esto viene hace harto tiempo atrás. Ahora tienen una filtración adicional. Yo dudo que esa filtración haya sido coordinada entre Brasil, en un diario brasilero, y un diputado o un par de diputados chilenos. Eso no requiere esa coordinación. No, pero yo tampoco creo que se requiera una coordinación para que 2 diputados salgan a hablar frente a algo que han demostrado constantemente. Sebastián, en los gobiernos de derecha, usualmente, Osvaldo, la experiencia ha demostrado, los 2 gobiernos que hemos conocido, que hay voceros preestablecidos para determinados temas. Acuérdate que la vez pasada, los Casa Bachelet, ¿te acuerdas? Que eran 2 parlamentarios que salían constantemente, entre otros, el ministro Monkever, Nicolás, pasaba más tiempo en la Contraloría que en el Parlamento, no quiero caer en la conspirativa absoluta, porque no, pero eso es conspiración. Pero hay un poco de eso también. Las casualidades políticas pueden ser, y además el Ministerio Público pero además el Ministerio Público reconoció que ellos tenían la información desde el 14 de septiembre, y si la tenía el Ministerio Público, ¿por qué no la podía tener el gobierno? Porque son
autónomo. Claro. Si no digo que sean autónomos o no autónomos, si la tenía el Ministerio Público, esa filtración, que sabían que venía esto, ¿por qué no la podía tener también el gobierno? La tenía, te cabe alguna duda. Por eso, Bueno, yo creo que con el mismo ímpetu que conversamos sobre esta historia entre dos presidentes que se llaman para recibir 100 millones de pesos, creo que el tono de esta conversación es justamente el mismo nivel. Estamos hablando sobre hipótesis sin ninguna verificación, y claramente esto tiene que ser investigado. No, estamos hablando de un análisis, estamos hablando de que normalmente Alberto ocurre que salen Mayor. 2 diputados, no 4, 6, 8, a hacer las denuncias. Normalmente son de partidos diferentes, normalmente uno es hombre y otra mujer, normalmente, y se da la casualidad de que suele ocurrir de que esto es así, ¿ya? Entonces, normalmente uno podría pensar que eso tiene alguna clase de esquema, porque sería muy curioso que nunca aparezcan 8 diputados haciendo la denuncia al mismo tiempo, sino que siempre 2 que lo lideran, y normalmente cuando el caso no es muy firme, son personas que tienen poco que perder, porque si mueren en el camino, a los que están arriba no les importa. Esa es la verdad. Como diría un amigo mío, David Morales. de manual. Vamos a ir a comerciales. Seguimos, último bloque de este primer café de hoy, con Alberto Mayol del Frente Amplio, Osvaldo Andrade, socialista, Sebastián Izquierdo de Horizontal, el Centro de Pensamiento de Bópoli, y David Morales, el secretario nacional de la Democracia Cristiana. ¿Qué les parece a ustedes el Empanada Gate? Yo quería, Osvaldo Andrade. Perdone, sí. Quiero hacer un giro distinto. Breve, por favor. Sí, por cierto. Que se investigue lo de Bachelet, está bien. Que se investigue lo de la Maipú, está bien. Pero yo escuché al alcalde de Petorca hoy día en la mañana. Sí. Y créame que quedé tremendamente impactado. Porque él, desde la simpleza de la información que entregó, dijo 2 cosas que a mí me parecen extremadamente relevantes, y creo que valdría la pena preocuparnos de este tema. También vamos a hablar de esto. Claro que sí. No sigo hablando. Bueno, si quiere, invertimos las cosas. Digo, ya. ¿sabe por qué? El alcalde de Petorca dejarlo para el final del programa, está bien, así es la vida. Pero dijo 2 cosas que me parecen súper relevantes. Que pidió prohibir la plantación de paltos y cítricos en su comuna. Sí, quería dar la información. Lo que yo escuché. Ya, dijo Osvaldo Andrade. 50 litros por persona, ¿sí? 100 litros por parto. Tenemos los cerros verdecitos, dijo, y el plano, el café. Yo creo que este es un problema demasiado grave como para dejarlo solo planteado desde el punto de vista teórico, ¿me entiendes? Porque además da cuenta de la crisis de un cierto modelo, y ese es mi punto. Esto de 50 litros por persona, 100 litros por parto, es la expresión más nítida de un cierto modelo que nos ha ido carcomiendo, y que puede terminar con un país tan interesante como este desde el punto de vista de lo que es un formato de desarrollo. Y por eso me pareció tan relevante además escucharlo de un alcalde que está ahí en el problema. Esto no tiene que ver con que si se decretó no la sequía, si el intendente tiene o no tiene facultades, que está bien, todo eso es, pero naturalmente tenemos un problema un poquito más grave, y valdría la pena, sin perjuicio que se hagan todas las otras investigaciones que hemos hablado una buena parte de este programa, que se hagan, nos pongamos más en serio en este tema, porque efectivamente esto de la crisis hídrica, la sequía, se nos viene, y si no nos programamos, y ahí todos, sin excepción. Lo de Petorca y el tema con los paltos es algo que venimos hablando hace bastante tiempo, no es nuevo. No, la sequía tampoco es nueva, pero está. Pero en este momento es más fuerte, digamos, de alguna manera, y en varias regiones. En Santiago este año. Claro, y nos lleva al tema del agua también, ¿no? Que también lo hemos conversado en diversos programas. Sí, Sebastián. Yo creo que otra cosa que hay que destacar de esta crisis que estamos viendo hídrica, porque es bastante grave y lo estamos viendo en varias comunas del país, es lo que salió respecto a la corrupción que uno podría instruir frente a la utilización de los camiones aljibe. ¿Cómo llegan esos 50 litros por persona? Con un camión. Sí. Y el 80% de esas contrataciones son por trato directo. Y la pregunta que yo me hago es, el próximo año, que también sabemos que va a haber sequía, ¿esto lo vamos a licitar o vamos a seguir haciendo trato directo? Y claramente que si realmente queremos resolver el problema del agua en el país, estas medidas que son parches, son paliativas, si no tenemos que hacer los esfuerzos que vienen
lo que nos está haciendo el llamado de atención es el cambio climático y tenemos que tomar medidas que son preventivas más que paliativas y por lo tanto, ya que estamos hablando de corrupción en el primer y segundo bloque, creo que acá también podríamos intuir que algo raro está pasando con esta contratación directa, porque no puede ser que el 80% sea por trato directo. Pero para decirlo Alberto Mayor. en simple, en muchas partes de Chile no llega, que son zonas agrícolas o ganaderas o forestales, que usan todos intensivamente agua, las personas del lugar tienen que vivir a partir de la entrega de agua que hace el municipio en camiones aljibe, y estamos hablando efectivamente de zonas donde el agua es completamente irrelevante, o sea, donde efectivamente el agua se está usando preferentemente para la producción. Ese es el gran problema, y esa es la gran crisis, y eso tiene que ver con un código de aguas, tiene que ver con un conjunto de elementos que son relevantes. No quiero dejar pasar el tema de las empanadas en todo caso. Solo quiero decir una cosa respecto... Espera, Alberto, que algo quería decir del agua, David Morán. Sí, lo que pasa y pasamos al tema de la licitación de las empanadas. Oye, disculpa, Sebastián, pero uno puede entender tu comentario en un contexto general. Yo fui alcalde de una comuna rural y la verdad es que cuando se generan las dificultades, se genera la crisis, uno tiene que tratar de resolver el problema. Yo me acuerdo que cuando teníamos dificultades de agua, la municipalidad tenía un camión aljibe y yo tenía que empezar a pedirle a las municipalidades del lado, y además en ese momento tampoco estaban todos los municipios con camiones, y uno tenía que andar buscando, y a veces encontrar un aljibe en toda la provincia, y estoy hablando de la provincia de Talagante, que está aquí a 45 minutos o a menos de Santiago. Entonces también eso denota en el fondo una falta de conocimiento de lo que pasa en el día a día. Además hay herramientas, los municipios hoy día en el fondo ha ido avanzando el tiempo y tienen herramientas, porque está el tema del portal. A través del portal de Chile Compra hay contratos de suministro, y uno lo que hace es apretar un botón y viene, y estos contratos de suministro se utilizan, por ejemplo, para servicios permanentes. Por ejemplo, servicio de amplificación. Uno no anda llamando a la empresa de amplificación y hacer una licitación cada vez que necesita una amplificación, sino que tiene un contrato de suministro y lo que hace es apretar el botón y viene y te prestan el servicio. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, porque a mí más bien me suena, y te lo digo con harto respeto, me suena a empate en situaciones que son claramente irregulares, como el tema de las empanadas. O sea, ahí no hay ninguna razón para, primero, pagar un sobreprecio como el que se está pagando. Segundo, contratar una empresa que lleva un mes de formada es una cuestión muy extraña. O sea, en el fondo hay que ponerle el ojo ahí, y la corrupción en materia del ámbito público hay que erradicarla, sea del color político que sea. O sea, en el fondo es muy poco, en el fondo es... No sé cómo van a explicar una situación de esas características cuando todo el mundo sabe. Yo compré unas ricas empanadas de 1.200 pesos el fin de semana. ¿Te fijas? Entonces 2.600 al por mayor en una empresa. O sea, es extraño, y al menos eso se tiene que investigar. Bueno, sí, Sebastián. Mi comentario no va en la dirección de ningún empate. A mí me llama la atención, no más que el 80% de la contratación de un cierto bien que es muy relevante, y está bien que los alcaldes hagan el trabajo porque es un bien extremadamente necesario para todos los humanos, se haga contrato directo. Y la pregunta que yo hago es, Contraloría, ¿qué estamos haciendo para que esto no suceda? A sabiendas que la sequía no nos va a acompañar por este mes, sino que nos va a acompañar por mucho tiempo más. Y por lo tanto, para que realmente esto llegue de la mejor manera a un precio lo más competitivo posible, el trato directo no es el mecanismo. ¿Y tú sabes por qué los alcaldes están solicitando que se declare la emergencia? Efectivamente. ¿Por qué? Por varias razones. La primera de ellas es porque le da muchas más atribuciones, por ejemplo, al intendente de poder resolver los problemas. Rebajas tributarias, exención de patentes, etcétera. O sea, hay un mecanismo más allá para de poder... eso. ¿Sabes cuál es la primera? Es que los alcaldes no pueden meter un solo peso del presupuesto para poder enfrentar estas situaciones. Contra el decreto de emergencia se pueden hacer todos los gastos. Y eso lo faculta además para hacer contratos directos. Contratos directos, porque yo entiendo, o sea, planifiquemos perfectamente, pero hay muchos lugares del país donde no hay muchos camiones aljibe tampoco, así que tampoco es una cuestión de decir vamos a llamar a una licitación y van a llegar cientos muchas veces se prestan entre comunas, de hecho. Imagínate lo que pasó en Osorno con una crisis que fue al final una crisis generalizada en Osorno, y tenían en un momento una comuna como Osorno, que tiene más de 200.000 habitantes, Cecilia, tenían alrededor de 30 camiones entre los que pasaban los municipios y los que podían contratar con empresas. Imagínate una comuna chica, rural como Petorca. David da cuenta del problema que tenemos, y es que
Que no el problema de la sequía no tiene que ver con los camiones de aljibe, es también un problema. Media parche, ¿cachai? Tiene que ver con un problema de planificación. En Chile, cambio climático. Le estamos dando más relevancia a mantener las paltas que darle agua a los chilenos. Sí, esto lo que dijo el alcalde es muy dramático. Yo no quiero ponerle demasiado, pero de verdad que me impactó. ¿Ah? Esto que los cerros están verdes y el plano donde vive la gente. Claro. Está, y hace años que se viene denunciando, y de hecho muchos activistas hay que hacer un esfuerzo, como país. Yo creo que es demasiado grave, tú tienes razón, y viene para quedarse. Entonces, bueno, y a propósito de siguen habiendo piscinas en Chile para que la gente se divierta. Discúlpenme. Bueno, de hecho hay por favor, propuestas de que no se use más el césped, el pasto en los lugares, en los parques públicos, y sino que se pongan las plantas, la vegetación nativa. Bueno, en fin, no quería terminar el café con este tema que puede aparentemente, cuando uno dice empanada gate, suena gracioso, el tema de las empanadas, en fin, pero hay un trasfondo importante para ustedes en esto que ha sucedido en la municipalidad de Maipú, que compró, ¿no es cierto?, estas empanadas para entregarla de manera gratuita durante los eventos 18eros por 26.489.400 pesos, y se dividieron en 2 contratos para no tener que pasar por la aprobación del consejo de la municipalidad. A ver, Alberto, tú querías hablar sobre esto. ¿Qué importancia le das? Porque alguien decía ya, además las empanadas también incluía, ojo, según ha dicho la municipalidad, bebidas, vasos, no solamente empanadas. Ese es el punto, porque o sea, normalmente en una licitación se establecen los ítems que van incorporados en lo que se está comprando. O sea, se entiende que uno no pone, oye, ponle empanadas nomás y se acabó. O sea, eso no funciona así. Si se hizo así, igual es un error. Y eso tiene que quedar claro, de que efectivamente entonces hubo un error en la forma de operar y entonces induce a un error en la interpretación. Pero aquí hay suficientes antecedentes para decir que aquí hay una situación que es extraña y que debe investigarse seriamente. 1, la división del contrato. 2, el hecho de que la empresa no sea una proveedora de empanadas. O sea, aquí no es necesario fundar una empresa de empanadas en Chile para poder comprar empanadas. Hay una cantidad hay unas empanadas maravillosas por 1.500 pesos, extraordinarias por 1.800. Bueno, pero tal vez esta empresa le estaba dando un servicio integral. Perfecto, pero resulta que probablemente, o sea, vamos a preguntarle a las otras empresas de empanadas si ellos ponen, la verdad es que montar un evento hoy día no es una cosa demasiado complicada, está lleno de proveedores para eso, insisto, no es necesario crear una empresa. Y por tanto, eso requiere una investigación seria al interior, y probablemente Contraloría tendrá que entrar. ¿Pero qué podría haber detrás de esto? Lo extraño de la situación es lo siguiente. Osvaldo Andrade. Si el servicio que se requiere a lo mejor vale lo que vale, sí. ¿me entiendes? A lo mejor las empanadas son y va acompañado. Claro, porque no es solamente la empanada. Por eso digo, a lo mejor vale lo que vale. Bueno, si eso es así, no veo razón para eludir al órgano fiscalizador del municipio, que es el Consejo. Porque se puede justificar plenamente que el valor es este. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué se evita la licitación? Si de ahí donde está el punto. Yo no me quiero discutir si las empanadas valen lo que valen, porque está bien, pero ¿por qué se evita la licitación? ¿Por qué no se hace por la vía institucional? Si las municipalidades tienen una forma de enfrentar las cosas, cuando una propuesta de esta naturaleza se divide para no pasar por... es un acto irregular. Se tendrá que investigar, qué sé yo, pero lo que trasunta es ¿por qué se evita la fiscalización? ¿Cuál es la razón para la cual se elude al órgano fiscalizador del municipio, que es el Consejo, por la vía de dividir la disculpa, Valdo, la proporcionalidad? Sí, o sea, yo creo que es súper importante decir lo siguiente. Estábamos hablando con gran escándalo de que ciertos sectores consideran que 100 millones de pesos, 3 presidentes de la República, ¿ya?, involucrados, de dos países diferentes, ¿ya?, es un gran escándalo. ¿Ya? La más grande de toda la historia. La más grande de toda la historia. Y casi 30 millones de pesos en empanada no es nada. Entonces, a ver, o sea, la dimensión de las cosas es una cosa que es importante poner sobre la mesa. Casi sospechoso. Sí. Sebastián. Yo tengo la misma postura, esto hay que investigar. Me suena extraño la contratación de una empanada a 2.600 pesos. Entiendo también la justificación del municipio de decir que esto incluía carpas y gasones, etcétera. Bebidas, en fin. Pero en el sector público municipal ese no es el mecanismo de imputar a una empanada todos esos costos. Eso se hace de diferentes maneras. Yo, por lo tanto, creo que acá Contraloría debe actuar, al igual que las investigaciones que hemos conversado durante este primer café de la mañana.
Sí, David Morales. Sí, bueno, yo Tú ya... que conoces de la actividad de los municipios. No, bueno, yo digo mi opinión. Creo que Pero con el tema de los caminos aljibe, por ejemplo, tú dices, bueno, hay que reaccionar rápido, hay que reaccionar rápido, hay poca oferta, pero efectivamente comparto lo que dice Osvaldo, estamos muy al debe en materia de planificación de enfrentar la crisis hídrica. No la estamos enfrentando. Te estaba preguntando por las empanadas. Y por las empanadas yo creo que es una situación extraña que hay que investigar. Todo Ahora, ahora se requieren empanadas, o sea, se puede planificar, no hay para qué saltarse el consejo, pero es más, Cecilia, si uno compra en el portal de Chile Compra, a través de contrato de suministro, puede comprar las empanadas sin pasar por el consejo. Pero, ¿por qué? Porque en el fondo el contrato de suministro se hace una licitación previa, claro, que se hace un... los precios están claros los precios están establecidos, es muy extraño. Ahora, la Contraloría muchas veces en estos temas hace un control más bien de forma que de fondo. Entonces me gustaría que en este caso hiciera un control de fondo, porque si hace un control de forma, puede decir, no, mira, el contrato está bien hecho, se hizo trato directo con las autorizaciones que correspondían, y puede morir ahí y no pronunciarse respecto a si procede o no procede comprar una empanada a 2.600 pesos. Y ahí vamos a quedar en el fondo en punto muerto también. Pero creo que esta situación es escandalosa, en definitiva, que lo que hacen, en el fondo lo único que hacen es seguir poniéndole dudas a la gestión pública, y eso creo que nos hace mal a todos. Y yo espero que así como la alcaldesa aparece con selfie en la mañana saludando a todo el mundo, también pueda dar una explicación. La semana pasada lo dijimos a propósito de otros temas. Creo que cuando uno está en el ámbito público tiene que acostumbrarse a dar explicaciones. Es lo más sano para la democracia, y la alcaldesa debería dar explicaciones respecto a esta situación. Bueno, vamos llegando al final. Mañana es 18 de septiembre. ¿Cómo creen ustedes que lo pilla Chile, este nuevo aniversario de la patria? Alberto Mayor, el sociólogo. Yo creo que estamos pasando por un tiempo un poco complicado. O sea, yo creo que nadie esperaba que tuviéramos las condiciones económicas que estamos teniendo hoy día. Nadie esperaba que hubiese un nivel de confusión política como el que estamos viviendo. Yo creo que no tenemos nada claro. Yo miro para adelante, estamos hablando del cambio climático, de lo que pasa con las paltas, estamos hablando de mil cosas, y no veo una respuesta. No solo del gobierno, aquí el gobierno es el principal responsable siempre porque está gobernando, pero una respuesta de todos nosotros respecto al tema, al modelo sociedad, a los temas de... No estamos teniendo la respuesta adecuada, estamos a puertas de un mundo que va a requerir grandes niveles de innovación. ¿Dónde está nuestra capacidad para innovar? No estamos en un buen momento. Mientras tanto estamos diciendo que estamos al borde del desarrollo, y la verdad es que eso no es verdad. Osvaldo Andrade. Yo veo un país con dos características, con desconfianza y desilusión. Esa es mi percepción. La gente va a salir a la fonda, lo va a pasar bien, yo no pongo en duda aquello, pero yo creo que hay una desconfianza entre todos, con las instituciones, entre las personas. Hay una mala onda ahí, y hay una desilusión porque, claro, se generó una cierta idea de que esto se podía hacer de mejor manera. Ni siquiera quiero cargarme al desilusión con el gobierno, que por cierto la hay también, sino que hay una desilusión más generalizada. No está haciendo falta un cierto nivel de liderazgo, una cierta línea conductora, una cosa que nos diga, vamos para allá. No creo tampoco en los mesías, no me malentienda, pero creo que tal vez el sistema político debiera tener la capacidad de articular una cierta idea de conducción del país, que con los matices, con las diferencias, con lo que usted quiera, pudiera orientar un poco la línea de conducción, una carta de navegación mira, estábamos recién hablando del tema de la sequía, ahí tenía un tema grueso, y eso además evita los extremos, aísla un poquito los extremos. Yo creo que eso es bueno que así sea. Sí, Sebastián. También, yo creo que los ánimos no están muy bien, yo diría, en todos los sectores. Yo creo que esta propia conversación ha manifestado ello. Estoy esperanzado que estas fiestas patrias y este feriado renunciable y los irrenunciables nos van a permitir que en octubre tengamos una agenda legislativa bastante productiva, provechosa, con ánimo al diálogo, y ahí polémica. Esperamos que el Partido Socialista también se sume y no bloquee la agenda legislativa. Disculpa, estoy revisando aquí cuánto cuestan los arriendos de carpa y todas esas cosas.
La verdad es que no me cuadra. Bueno. O sea, las sillas, las mesas, todo no te cuadra no a da, propósito de Maipú. no da para que cueste el doble. Ok. No Y da. David Morales, la última Yo reflexión. solo también. quiero desearle unas bonitas fiestas patrias, Cecilia, me acuso, porque te compré Sí, la pues. chicha pituca, y Osvaldo me va a agarrar para el deseo porque se lo No conté. quise decir nada. Se me quedó en la casa. Bueno. Pero sí que la próxima semana la voy a tener que Sí, traer para porque el la 18 tengo chico. comprada para ti, para Bueno, pero el para país, Cami, yo- Lo para otro que Anita, para mi amigo Marco Concha. Si usted utilizara Gran los líder. medios con los que usted cuenta, que yo sé que De la son Unión. muchos, que para la empanada, para la chichita que nos traiga, consígase una empanadita. Llamemos a Maipú. Bueno, a Maipú, Esa. de Maipú. De Maipú. Bueno, Y que lo Eugenio pasen. traiga. No, Ok. no, Que lo pasen muy lo bien, abandoné. ustedes también, David Morales, Sebastián Felicidades. Izquierdo, Osvaldo Andrade, Alberto Mayol, que les vaya muy bien. Hasta la